En general, los miedos más comunes es miedo a tenerlo, miedo a no tenerlo, miedo a tenerlo y perderlo, miedo a que nos critiquen cómo manejamos el dinero, miedo a que nos critiquen en cómo invertimos el dinero, miedo a invertirlo mal, miedo a ser juzgado por si tenemos dinero o no tenemos dinero, miedo a la pobreza. Hay muchos miedos con respecto a la pobreza porque acuérdense que desde el inconsciente biológico el dinero representa la supervivencia, la sobrevivencia de la especie. Para nosotros, ¿por qué es tan importante el dinero, aparte del poder y del prestigio? Porque desde un inconsciente netamente biológico, el dinero es la forma en que yo voy a poder comprar el sustento para vivir, los remedios, la alimentación. Entonces también hay mucho miedo relacionado a no voy a tener y no voy a poder sobrevivir. Lo vamos a estudiar muy bien en la membresía, en la clase, pero ahora me gustaría mostrarles otra imagen, otra visión, una visión mucho más metafísica del miedo. Y una visión que a mí, en mis años de experiencia, me ha ayudado mucho a superar miedos muy profundos, como puede ser miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, es decir, miedos que son más dolorosos, más angustiantes. Entonces, ¿cómo podemos ver el miedo? Lo podemos ver, por supuesto, el miedo desde el punto de vista de la biología, es una reacción defensiva del psiquismo frente a algo que nos puede amenazar. Por ejemplo, desde el animal biológico que somos, el hombre primitivo veía a un león, al principio no tenía experiencia que el león se lo podía comer, entonces como aparato de defensa, el recuerdo de haber visto que el león mató a otro, cada vez que yo veo un león o algo parecido al león, el aparato defensivo biológico va a activar en mí una señal de alarma que me va a producir la liberación de neurotransmisores, en especial el cortisol y la adrenalina, que lo que me van a hacer es o lucho o me paralizo como defensa, o ataco o huyo. Uso mis piernas para huir, para atacar o para paralizarme, también como un mecanismo defensivo. Entonces, esto es lo que dice la biología, pero vamos a darle una vuelta más, una vuelta desde los planos más superiores del psiquismo. Entonces, el miedo, en general, siempre el miedo es al futuro. Miedo a que me ataquen, miedo a perder el trabajo, miedo a que no me quieran, miedo a no tener dinero, miedo a que mi jefe me eche, mi pareja me abandone por otro, mis hijos no me quieran. Es decir, el miedo siempre está puesto en el futuro, pero relacionado con una experiencia traumática siempre que está en el pasado. Es decir, que el miedo me está hablando de un episodio que no pasó en el futuro, pero que sí pasó en el pasado. Y esto es muy importante porque yo con el miedo puedo o reaccionar huyendo o entender que en ese miedo que yo estoy teniendo hoy, que en el dinero puedo hacer, me voy a quedar pobre o mi empresa se va a fundir, puedo tener un tesoro escondido que si logro entrar y comprender en ese miedo de qué me está hablando, y esto lo vamos a ver en estas 4 videos, si logro ver de qué me está hablando este miedo, puedo tener una información valiosísima para crecer, para aprender, para aliviar el peso de cargar con un miedo. Hagan de cuenta que el miedo es como si ustedes tuvieran un cofre cerrado. Pesa un montón llevar un cofre, pero si uno de repente ese cofre lo abre, puede encontrarse con monedas de oro muy, muy buenas que nos pueden ayudar a vivir mejor. Es decir, ¿qué significa esto? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, tenemos 2 opciones frente al miedo. Uno es, no quiero verlo, lo tapo, lo reprimo, no lo quiero escuchar, no quiero darme cuenta que ahí hay un miedo, y generalmente el miedo, acuérdense que está muy anclado en el cuerpo físico. El miedo siempre tiene un asentamiento en el cuerpo físico. Entonces, tengo un dolor, una contractura, tengo un dolor de estómago. Si logro asociar ese miedo con lo que me está diciendo el cuerpo, tengo un tesoro ahí, de ver qué está pasando para alivianarlo. Ahora, puedo elegir, puedo decir, no, yo no voy a escuchar este miedo. Voy a cargar, no quiero, no tengo ganas, no es el momento,
voy a cargar el peso de mi miedo en vez de entrar y ver qué me está diciendo ese miedo. Les voy a dar un ejemplo. Quizás yo tengo miedo a que mi pareja me deje. Pero si yo no logro entrar en ese miedo, quizás ese miedo me está hablando de un dolor que no tiene que ver con una pareja que me deja hoy. Tiene más que ver con una sensación muy profunda de abandono y desamparo infantil que viví hace muchísimos años. Si yo puedo ver que este miedo de hoy está encubriendo un dolor de mi historia, lo puedo entender y lo puedo enfrentar, esto me va a aliviar, porque no voy a tener que seguir corriendo y huyendo de miedos que no son exactamente lo que yo tengo que trabajar. Entonces, ¿cuál es el primer aspecto que ustedes quiero que vean? Lo peor que nos puede pasar, te podés decidir no hacerlo, pero si estás con fuerza, si te pusieron un miedo, esto es un concepto metafísico muy fuerte, pero esto tiene todo que ver, no es metafísica, esto tiene que ver con entender los miedos desde planos superiores. No lo dice la metafísica, es otra escuela, pero si vos tenés un miedo y en vez de huir, escaparte, pensás, si lo tengo es porque la vida, Dios, la creación, considera que yo tengo todas las fuerzas para enfrentarlo y verlo. Entonces, si yo me puedo calmar y decir, a ver, tengo mucha tensión en el cuello, ¿de qué me está hablando esta tensión? Cierro los ojos y empiezo a pensar en qué estoy asustada, qué cosas no puedo cargar más sobre mis hombros, qué cosas mi cabeza ya no pueden sostener más, qué cosas no quiero ver o no quiero mover la cabeza para ver a los costados y ver qué me está pasando. Esto habla de rigidez, habla de un peso que no logro sostenerlo más. Entonces, si yo puedo entrar en esa historia, en esa configuración, en esos datos, les aseguro que el alivio es impresionante. Entonces, si ustedes tienen o un dolor corporal o saben que tienen miedo a perder dinero, a no ser exitosos, ¿por qué no entran en ese tesoro precioso que es el miedo y lo analizan y ven qué pasa? Este es el primer escalón. No te asustes de tu miedo, velo como un tesoro que viene solamente a enseñarte.